Bueno, y ahora le damos la bienvenida al licenciado, al psicólogo Marco Faletti. Marcos, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y vamos a hablar de este tema que ha generado muchas expectativas, que es educación emocional, que yo lo relaciono con el manejo de las emociones y el desafío de la educación, de la escuela. ¿Es más o menos así? Es más o menos así, Vanina, exactamente. En realidad la educación emocional uno la puede entender desde dos aspectos. Primero, como un proceso natural que todos transitamos a lo largo de la vida, en función de que formamos parte de una familia o de determinados grupos que nos van insertando en la vida social y nos van enseñando cómo conocernos, cómo conocer nuestras emociones, cómo gestionarlas, es decir, cómo exteriorizarlas de la mejor manera para poder adaptarnos y adecuarnos a la vida social, ¿sí? Uh-huh. Pero por otro lado también lo podemos entender como un proceso sistemático que va más allá de nuestro seno familiar o de nuestro núcleo más significativo y que se inserta en las instituciones en las cuales nosotros también transitamos. Bien, y te voy a preguntar algo más básico todavía, sí, por ahí, para que no queden dudas, ¿no? Bien. ¿Qué son las emociones? Bueno, la palabra emoción en realidad viene de otra palabra que es movimiento. Es decir, que uno puede entender las emociones como una energía o como un movimiento interno. Uh-huh. A mí me gusta explicarlo a veces como un sexto sentido, ¿no? Si uno pensamos en los 5 sentidos que nos permiten conocer la realidad, podemos pensar en un sexto sentido, que es aquella energía o aquella sensación que nosotros tenemos ante determinados estímulos internos o externos. Bien. Y que nos permiten conocernos y también nos permiten conocer qué queremos en la vida. Vamos con un ejemplo, el enojo, por ejemplo. El enojo, exacto, esa energía interna que generalmente no la exteriorizamos a través de algún berrinche o a través del rechazo a una situación, pero el enojo también nos sirve para conocer qué es aquello que nos gusta, qué es aquello que nos disgusta y poder apartarnos de aquellas situaciones en la cual nosotros no nos sentimos cómodos. Bien. El enojo también tenemos que aprender a gestionarlo, es decir, a exteriorizarlo y canalizarlo de un modo que nos permita que no se acentúe esa situación de enojo en nuestro interior y luego genere lo que se llama un sentimiento, que ya es un estado más permanente, que puede ser un sentimiento de resentimiento, como generalmente decimos, ¿sí? Es decir, que las emociones son transitorias. En general las emociones, algunos estudios dicen que duran 90 segundos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Están los estudios en neurociencias, plantean que la amígdala cerebral, que se encuentra cerquita de la oreja, por así decirlo, en nuestros lóbulos temporales, es la que registra nuestras emociones y descarga una serie de sustancias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hay enojo sentimos tensión, sí, ¿no? Muchas veces sentimos agitación, ¿sí? Entonces, palpitaciones. Entonces justamente ahí viene el aprendizaje de nuestras emociones, la posibilidad de poder, como dicen algunos autores, autodialogar, es decir, reflexionar. Algunos, como decían muchos maestros, bueno, si no, contá hasta 10, pensá qué te pasó en ese momento, pensá por qué sentiste ese enojo, qué podés hacer con ese enojo, qué podés aprender de esa situación para tratar de evitar poder caer en esa misma situación. Bien. Digamos, la educación emocional tiene que ver con saber qué hacemos con nuestras emociones, cómo las utilizamos para poder insertarnos en la vida de una manera armónica y poder tener un vínculo con los demás. Ahora es todo un desafío, porque en la escuela, en épocas de bullying, uh-huh, se habla de violencia, uh-huh, la educación emocional es importante. Ahora, ¿cómo la gestionamos, ¿no? Bueno, la educación emocional es muy importante porque no nos olvidemos que un niño en una escuela, además de ser un niño que aprende, es un niño que experimenta emociones que lo motivan a aprender o que pueden inhibir y obstaculizar su proceso de aprendizaje. Entonces en las escuelas nosotros trabajamos generalmente con los docentes y también con los padres, proporcionándoles diferentes estrategias para que dentro del aula puedan hacer hablar las emociones de esos niños que muchas veces, a veces inclusive en su seno familiar no tienen el espacio adecuado para poder hablar de eso que les pasa. Uh-huh. Entonces sintomatizan y expresan eso en la escuela y eso a veces obstaculiza que puedan aprender.
lo cual muchas veces implica enojo para los papás, lo cual implica a veces resistencia de los docentes, y allí hay una emoción que no está siendo gestionada, hay un niño que no está pudiendo hablar de lo que le pasa y es necesario que se dé ese espacio. Entonces trabajamos con los docentes para que ellos puedan ser ese primer marco de contención antes de que el niño llegue al psicólogo, inclusive, ¿no? Que pueda... ¿Y cómo lo trabajan? ¿Hay en las escuelas un gabinete donde interviene el psicólogo que trabaja allí en forma permanente, periódica con el docente? En general lo que tratamos de hacer, yo trabajo con algunos colegios dictándoles talleres a los docentes y a los padres para que los docentes puedan, dentro de su espacio curricular, dentro de su aula, puedan hacer siempre algún tipo de actividad lúdica y reflexiva donde puedan ir observando y dándole lugar a que los niños hablen y reconozcan sus emociones, ¿no? Dando ese pequeño espacio, esa pequeña pausa que a veces es necesaria para motivarlos y para desbloquear una situación para que luego desarrollen las actividades áulicas normalmente. Entonces, trabajamos con los docentes, trabajamos con los papás para también que dentro de las familias haya un espacio para hablar de lo que les pasa, ¿sí? Que haya un espacio de juego donde los papás se vinculen de otro modo distinto con sus hijos y no solamente desde la regla o desde la norma, que muchas veces se entiende como algo que coarta las posibilidades, ¿no? Ahí es un trabajo conjunto, amén de los gabinetes que pueden haber en las escuelas y de los psicólogos que fuera de las escuelas también colaboramos. Bueno, en otro programa me gustaría que siguiéramos hablando de esto, Marcos. Con mucho gusto. Ahora, si hay docentes que están escuchando, papás, ¿dónde está el Colegio de Psicólogos? Déjanos la dirección, teléfono. El Colegio de Psicólogos, la delegación Río Cuarto, se encuentra en la calle Rioja, al 1024, y se pueden comunicar. Tenemos una página de Facebook que es de la delegación de Río Cuarto y hay una página de internet también del colegio, así que se pueden comunicar. Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, delegación Río Cuarto. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado